Bien, mano a mano, número 13. Mano a mano que nosotros tenemos el objetivo con el señor Matis Bay, diplomático israelí, analista internacional, consultor de negocios, con grados universitarios en Inglaterra. La verdad que vamos a hablar en el mano a mano número 13 del día de hoy de Egipto. Claro, cuando hablamos de Egipto vamos a ver un poquitito la historia, vamos a hablar un poquitito del presente y vamos a hablar del futuro. ¿Qué tal, Mati? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por estar nuevamente aquí en Mano a Mano con el gran Alberto, que también economista, analista internacional y viajero por el mundo. ¿Qué tal estuvo Hong Kong? La verdad que muy interesante. Cuando hablas de China, vos sabés que estás hablando de un mundo en sí mismo, no solamente un país, que además de su enorme extensión territorial, es una cultura que en realidad tiene diferentes culturas, porque son muchos pueblos, muchas lenguas. Pero la verdad Y que que el está tema, influyendo también en Egipto. Vos sabés que ahora como todo el mundo árabe está con miedo de que Israel atacó en Qatar, metieron baterías antiaéreas chinas por las dudas en el Sinai. bueno, perfecto. Vamos a hablar de un tema muy importante, de ese Egipto que quizás la gente conoce muy, pero muy poco. De este lado de Occidente, la verdad que Egipto quizás recuerde a la gente solamente el desierto, pirámides y demás. Pero vamos a ver un poquitito de Egipto, que cuando hablamos de Egipto estamos hablando de un Egipto que tiene ya, por lo menos la historia habla de 3100 años antes de la era común, que su primer rey fue un tal Narmer o Menes, y la verdad que pasó por diferentes estadios. Hubo un alto y bajo Egipto, hubo un imperio antiguo, hubo un primer periodo intermedio, un segundo periodo intermedio, un tercer periodo intermedio, hubo un Egipto helenístico, que hay que recordar a la gente que estamos hablando ya 4 siglos antes prácticamente de la era común, hubo un Egipto helenístico, porque la verdad que tuvo ahí la conquista básicamente Grecia, y de ahí vienen los Ptolomeos, que Ptolomeo era uno de los hijos de Alejandro el Griego, Alejandro Grande. Pero también hubo un Egipto romano, y cuando hablamos del Egipto romano estamos hablando de un Egipto que empezó posiblemente el romano 30 años antes de la era común, que se desarrolló hasta el año 640, 641 después de la era común. Este era Egipto romano y bizantino, por así decirlo, en la cual en ese momento Egipto era una provincia romana, en la cual había una gran influencia enorme, una influencia del cristianismo copto, que son es el cristianismo que está en Egipto. Pero luego, claro, en el siglo VII empieza el Islam, y entonces tendremos que hablar luego de un Egipto islámico que se desarrolló, en la cual había influencia de los mamelucos, de los fatimíes, pero también hay un Egipto otomano, que precisamente estoy hablando del siglo XVI, que se desarrolla hasta el siglo prácticamente XIX. También tengo que hablar de un Egipto británico. Claro, la gente dice, ¿por qué un Egipto británico? Sí, el Egipto británico prácticamente lo podemos ubicar ya del año 1852, por la influencia obviamente de Gran Bretaña, hasta 1952. En 1952 en Egipto hay una revolución de los oficiales libres, y ahí se destrona al rey Farouk. Y como república, realmente Egipto se constituye en el año 1953. Tenemos que decir en consecuencia que hoy Egipto es un país que tiene una extensión territorial importante, más de 1 millón de kilómetros cuadrados, tiene una economía aproximada de 320, 330 mil millones de euros, viven 105 millones de personas, es un Egipto que tiene una cantidad de poblacional enorme y también tiene, desde el punto de vista económico, claro que es un país que tiene sus propios temas económicos, su endeudamiento, una deuda que prácticamente está tomando el 90% de su PBI, tiene inflación, no se sabe mucho de la inflación, pero el último dato conocido era del 8% anual, claro, y tiene un déficit fiscal del 7%, un desempleo que tampoco se publica mucho, pero el último registrado era aproximadamente 8%. Y también es cierto que cuando Egipto realiza y celebra la paz con Israel, recordemos los famosos acuerdos de Camp Davis, y a esto me refiero en 1979, Egipto fue expulsado de la Liga Árabe, liga que originalmente fue constituida por 7 países.
La Liga fue constituida en 1945, pero luego Egipto fue readmitido a la Liga Árabe en 1989. En pocas palabras, cuando hablamos de Egipto, si bien es cierto que la Liga Árabe luego se incorpora a más países, Egipto es, por su extensión territorial, por su población, por sus fuerzas armadas, que son muy importantes, por el enclave en el cual está ubicado y por toda la sinergia que puede ejercer, es un actor clave y fundamental. Recordando simplemente, antes de darle la palabra a Matis Bay, que por supuesto hablar de todo un enfoque interesantísimo, es que cuando Egipto realiza y firma la paz con Israel como consecuencia de los acuerdos de Camp David en 1979, recordemos que estaba Menachem Begin de primer ministro, estaba Anwar al-Sadat, pero Anwar al-Sadat un par de años después fue asesinado. Fue asesinado precisamente porque se lo consideró, de acuerdo a esta ideología islamista espantosa, como que había traicionado los ideales del Islam. Recordemos también que en Egipto, en 1928, nace ese pensamiento de Hassan al-Banna, por lo menos de los hermanos musulmanes, que es la matriz ideológica del movimiento terrorista Hamas. Mati, hasta aquí la presentación en sociedad. Muchas gracias. Es muy importante todo lo que decís porque es una catapulta, digamos, a lo que vino después. Primero que nada, no hay que olvidarse de que no solo es un país árabe gigante y está en el Medio Oriente, sino que es además un país africano. Egipto está en África, influye incluso al-Sisi y otros en Egipto han sido presidentes de la Liga Africana. Y también influye mucho en todos los vecinos que tienen en el sur, Sudán digamos, Eritrea y Etiopía especialmente, y de eso también podemos hablar después. Pero ya sabemos que en la historia moderna ha venido, como vos bien decís, digamos, la destitución de Farouk, después vino al-Nasser, Gamal Abdel Nasser, que era un nacionalista panarabista, que trató de llevar a Egipto a la cúspide del mundo árabe y luego incluso tuvo un pasaje en el cual se unió en forma absurda, geográficamente no tenía nada que ver, hubo una unión de unos años, Siria, hubo un país conjunto así. Pero todo eso era solamente una narrativa artificial. Hay una cosa muy negativa en general en todo el Medio Oriente, en el mundo árabe, que siempre están buscando al líder, cuál es el país que lleva adelante. Y Egipto trató de hacerlo eso durante muchos años. Y bueno, ya sabemos que luego vino presiones también del occidente para democratizar, y al pedir democratizar en un país que tiene un por lo menos 60-65% de analfabetismo y un profundo rezamiento de la religiosidad islámica, el que ganó las elecciones en 2011 fue Mursi, de los hermanos musulmanes. Trataron de convertir al país en un país islámico, tal vez tratando de llegar al estilo de Irán, a pesar de que ellos son sunitas, y al año, año y medio, el occidente se dio cuenta del error que se hizo, dándole todo el poder a los islamistas, aunque hayan llegado en forma democrática, y apoyaron un golpe del general al-Sisi, que entre el 2013 y el 2014 subió al poder y se mantiene hasta hoy en día con una especie de casta cívico-militar, no diría no religiosa, porque sí son también islamistas, pero no islamistas, son moderados, son pro-occidentales, y eso fue lo que le interesó especialmente a Estados Unidos, Europa y otros países. Pero hay una cosa muy importante que tiene que ver con la situación interna, a pesar de que los que están en el gobierno son los que están, o sea, esa casta militar y cívica no religiosa, hay muchísimas críticas por la falta de democracia y de libertades, y te voy a dar algo personal. Yo como últimamente estoy entrevistándome mucho en inglés, me ha empezado a escribir gente de otros países, incluso en mi Facebook personal, gente de Pakistán, gente de Jordania, de Egipto, y me he encontrado con, por ejemplo, con algunos en Egipto
y he empezado a tener un diálogo con ellos y le digo, ¿cómo es exactamente? O sea, tratando de, me han dicho de que ven, de que soy una persona ecuánime, que veo las cosas diferentes, que no soy el israelí que pensaban, etcétera, lo que es muy halagoso, pero por otro lado, quiere decir que cuando uno trata con respeto también a los otros países y con valores democráticos, hay muchos que lo valoran eso, pero ellos no lo tienen en sí mismos. Y hay una parte de la población que lo siente, especialmente ciertas capas medias, y por ejemplo los cristianos, los coptos de Egipto. En este caso, una persona que siempre me escribe es un farmacéutico de Alejandría, de Alexandria, y hemos entablado un diálogo muy bueno porque es una persona muy informada además, no solo en su profesión, sino en la parte política internacional. Y hemos hablado de que realmente en la sociedad de hoy, me dice, yo ya he levantado las manos, me he rendido, porque ya entendí cuáles son las posibilidades de mi vida. O darle paso a una sociedad que sigue teniendo el culto islámico, incluso con la narrativa extremista dentro de la sociedad en general, no se lo reprime, pero no se le da representación política. Y muchos también van a la cárcel por oposición, por criticar al Sisi, etcétera. Por un lado eso, y por el otro lado, así como también muchas partes de la población que son anti-israelíes y que son anti el Tratado de Paz, por ejemplo, muchos de ellos también tienen que ver con los islámicos. Y por otro lado tenés todo el que rodea, digamos, a la casta cívico-militar, que no quiere dar el paso de abrir la sociedad a algo más liberal, con valores más democráticos, incluso aunque sea restrictiva, incluso aunque dejando fuera digamos, de la competencia política futura a los hermanos musulmanes, aunque digan están proscriptos, solo se permiten los otros, ni siquiera eso. O sea, la nueva generación tiene que aceptar que tiene que decidir entre una vida más moderna, más laica, digamos, o más pro-occidental de los que están ahora en el gobierno, o irse nuevamente a un gobierno en el futuro islámico, y eso es muy preocupante. Por eso te quiero traer las palabras de un periodista que tiene una narrativa bastante nacerista, nacionalista, pero que demuestra mucho lo que muchos piensan en Egipto. Es el periodista egipcio Hussam el-Hamalawi, que él dio, lo vi en una entrevista interesante en el Middle East Examiner, por ejemplo, y él explicaba de que eran un gran país que lideraba el mundo árabe, digamos, y que lentamente fue decayendo, que en realidad es una especie de imperio árabe en decadencia y que pasó de ser un peso pesado regional a un estado en deuda con el dinero del Golfo y con la aprobación occidental para cada paso que da. Él, por Si me ejemplo, permitís, ¿cómo? te escucho, termina la idea, te escucho. Porque el Hamalawi dice que la política exterior de Egipto ahora no sirve a los intereses egipcios, sirve a los intereses saudíes, emiratíes e israelíes, y cómo la represión de sí se ha desmantelado la oposición interna, e incluso haciéndose eco de las narrativas israelíes sobre Hamas, etc. Y él además advierte, porque él es bastante laico, digamos, que se avecina otro levantamiento desde el punto de vista islámico y que él piensa que un nuevo levantamiento, en ese caso la sociedad egipcia no va a sobrevivir. Es decir, va a caer en una especie de caos o se va a ir a otro tipo de alianzas en el cual queden fuera del juego que están en este momento, que es pro-occidental, pro-Estados Unidos, a pesar de que demuestran o intentan, como muchos países del tercer mundo, de ser más independientes, entre comillas, por ejemplo, comprando armas chinas, que como te decía al principio, las han puesto ahora en el Sinai, que eso tiene preocupado a Israel, eh, y tratando de ser también un poco prorruso, visitando varias veces Moscú, pero
básicamente recibiendo sus 2.500, 3.000 millones de dólares anuales de Estados Unidos y depender de ese dinero también para poder desarrollar sus fuerzas armadas, modernizarlas, etcétera. Bien, si me permitís, vos tocaste varios puntos importantes. El último, que es el tema de las Fuerzas Armadas. Quiero comentar a la gente que de acuerdo a estadísticas oficiales, Egipto destina el 4% de su PBI a las Fuerzas Armadas. Quiere decir de que está destinando cerca de 13.000 millones de euros anuales de acuerdo al presupuesto. Esto sin contar la ayuda que recibe de Estados Unidos, como bien dice Mati. En definitiva, hay que decir también que todas las informaciones en muchos países, cuando uno quiere saber qué cantidad de dinero destinan al ejército y los armamentos, es simplemente una idea que uno puede dar. La cifra exacta no se sabe, pero no menos cierto que, como dice Mati, es verdad que posiblemente un nuevo levantamiento no sería raro que esto ocurriese. Ya ocurrió en 1952, se destrona al rey Farouk, pero también es cierto que cuando viene Nasser en ese pan-arabismo, como bien dice Mati Zweig, él quería ser el líder de todo el mundo islámico, pero también recordando que Gamal Abdel Nasser no era un hombre religioso puntualmente hablando, como tampoco lo es las Fuerzas Armadas que gobiernan Egipto, porque en sí son una casta en sí mismo. Y también es cierto, me gustaría la opinión de Mati, que cuando hablamos también de democratizar el Medio Oriente, estamos a veces nosotros quizás en Occidente equivocándonos en el enfoque, porque hay sociedades que de golpe la democracia no es quizás la fórmula adecuada, posiblemente, porque la democratización a veces abre paso al peor de los infiernos. El Medio Oriente es una zona muy frágil, con gobiernos de tipo autoritarios o islámicos o semi-islámicos o componentes de todo tipo de etnias y razas que es difícil poner junto como en el Líbano y en otros países. Ahora, imagínate que tenés países, a mí siempre me da miedo que todas esas paces que hace Israel la ha hecho con varios países que tienen minorías gobernando y que pueden, desde el punto de vista demográfico histórico, caer en 10 o 15 años como Jordania o Bahrein, por ejemplo, Correcto, que correcto, una tiene correcto. el 10% de los hachemitas, el otro tiene el 10% de los sunitas frente al 90% de chiitas, en cualquier momento caen en alguna inflexión de la historia que otro mire para otro lado. Pero eso es Medio Oriente, Entonces, pero eso es Medio Oriente, Mati, entonces vos lo por eso es conocemos bien. difícil, los procesos democráticos ahí son difíciles, tienen que venir más en ese caso desde arriba hacia abajo y controlado, como por ejemplo hacen en Azerbaiyán, que cualquiera que tenga un punto de vista radical y extremo islámico va a la cárcel. Es la manera que tienen ellos de mantener un país tranquilo y que no tenga grandes sobresaltos. Ahora, siguiendo un poco con la parte militar, en Israel se ve con ojos muy problemáticos, digamos, que el aumento militar de Egipto empezó con una excusa válida, de que se habían metido justamente porque mucha gente de Gaza se había pasado hacia adentro de la península de Sinai, en células del Qaeda también, y que habían venido también de afuera. Y se habían metido incrustado entre algunas tribus beduinas del centro de Sinai, etcétera, hasta tal punto que se lo vio como una cosa terrible en Egipto, pero por supuesto nadie tenía lo que decir. Egipto le pidió a Israel que atacara y bombardeara Es importante lo que está diciendo Mati Zweig. a elementos del Qaeda dentro del Sinai. Después se dieron cuenta que había demasiado crítica, le pidieron a Israel, en contra de los arreglos de 1979 de la paz con Egipto, de que deje avanzar desde Egipto hacia adentro del Sinai y casi hasta la frontera con Israel, más y más fuerza que tenía prohibida por el Tratado de Por Paz. el tratado, claro. Israel lo permitió, pero ahora con todo lo que pasa en Gaza y con otra vez retórica un poco nacionalista de que estamos revisando los acuerdos, etcétera, y ahora ya tienen
muchos militares y equipos más cerca de la frontera con Israel, eso se ve bastante con Con preocupación. preocupación y porque incluso han invertido bastante en instalaciones portuarias, en aeropuertos, cosas que durante años no habían hecho, ahora las han mejorado mucho. Y bueno, eso para Israel es también muy preocupante. Ahora, lo que te quiero decir también es que Egipto tiene un gobierno muy especial. No sé si querías hablar de eso, porque por supuesto está el Sisi, pero no quiere decir que esté solo con un grupito nada más, sino que a pesar de todo el país está dividido, tiene una constitución, pero se considera una república árabe con un sistema democrático en el cual el Islam es la religión oficial del Estado y las normas jurídicas están basadas en el Corán, a pesar de todo. Y se atribuye al Estado la obligación de permitir el cambio de cualquier religión. O sea, es una república presidencialista, Correcto. aunque por supuesto el Islam es el que predomina ahí. Tiene lo que se llama la Asamblea Popular, que se elige cada vez por 5 años, tiene 450 miembros que son elegidos y otros 15 que los pone el propio presidente y tienen un mandato de 6 años y tienen el Partido Nacional Democrático, que es la mayoría, por La supuesto, mayoría. pertenece a Bien, sí. correcto. Ahora, tienen el poder legislativo, que es muy interesante, se llama Majlis al-Shab, que en Claro. árabe quiere decir como, digamos, la casa de la ley o el El parlamento de la Parlamento. ley. El Parlamento. Y tienen y después el Majlis al-Shura también, que es consultivo, que tiene 210 miembros, 10 miembros, y tienen partidos políticos teóricamente, pero por supuesto la mayoría que no están de Obviamente. acuerdo con el gobierno están, por supuesto, prohibidos. Y tienen a los ministros, ponen a los ministros, tienen un jefe de Estado, tienen en realidad 3 vices al Sisi en este momento. Y hay una cosa interesante que me hace acordar también que todos en la zona, también Israel y también ellos, tenemos la misma herencia complicada para el sistema judicial. En Israel, ¿sabes? De los ingleses, de las leyes israelíes que se fueron haciendo, pero incluso de las leyes otomanas. Ellos, el poder judicial está basado en la ley inglesa consuetudinaria común, la ley islámica y el código de Napoleón. Sí, claro, es un berenjenal, pero es lo O que sea, esa existe. mezcla de leyes que forman la base Sí. Ahora, judicial y bueno, y el Consejo de Estado que supervisa todas las sí. decisiones, porque por supuesto muy independientes no son. Ahora, es importante, esto es el tema de Egipto, pero cuando hablamos de Medio Oriente, como bien dice Mati, tenemos que tener en cuenta que ahí gobiernan más que en muchos países, gobiernan lo que se llama las jamulas, las familias o los clanes. Fijémonos Qatar, un país que financia decidida y desembosadamente el terrorismo islámico, dando enorme cantidad de dineros al Hamas, enorme cantidad de dineros a las universidades norteamericanas que lograron una infección espantosa. Y La verdad pagando es la que, camiseta de Barcelona. claro, absolutamente. Y también es cierto de que este clan, Al-Thani, está más de 2 siglos ya gobernando Qatar. Entonces pareciera ser de que en estos países islámicos el problema existe cuando existen clanes que están en controversia o cuando los clanes luchan entre sí. Pero cuando hay un solo clan que mantiene el poder, es como que es la manera de manejarse sin demasiados sobresaltos. También es cierto, hay que decir, también es cierto, hay que decir que si bien es cierto que la casta militar, al Sisi, que está en contra del terrorismo, del Hamas y demás, no es menos cierto que fue una parte, por lo menos, de algunos estamentos militares permitieron el ingreso de armamento desde Egipto a la Franja de Gaza. Esto es absolutamente cierto y esto habrá sido o por ideología o por corrupción o por ambas situaciones. Esto absolutamente, Más que nada corrupción, incluso hasta gente que está llegada al Sisi, ganaron millones y millones de dólares por absolutamente, pasarles desde absolutamente. Entonces, medicamentos, el tema negocio, comida, hasta armas a través de los túneles a la Franja de Gaza, absolutamente. aunque ellos dicen que son clanes locales, etcétera. Pero también es Eh, cierto, Mati, me Ujú. permití, y es importante aclararlo una vez más, que si bien es cierto que la Franja de Gaza
Egipto la perdió en la Guerra de los 6 días, 1967, que luego Claro, cuando vieron los acuerdos de paz, Israel la quiere devolver, Egipto no la aceptó. Esto es por importante supuesto. declarar. Entonces, cuando Egipto dice, como muchos países islámicos, hay que tener un Estado palestino, sí, pero en la tierra de ellos, a nosotros, que no venga ningún árabe. Y digo árabe porque los palestinos son árabes. Así mismo Eh, como Egipto no permite el Mira, ingreso, te quería no permite agregar el de que ingreso de yo ningún vi, palestino, tampoco Jordania permite el ingreso de ningún palestino que está en Cisjordania dentro del reino hashemita, dentro del reino de Jordania. no solo que apoyo lo que decís, sino de que ellos tienen que mostrarse como que sí se solidarizan y ayudan. Entonces, tanto Jordania, que recibió 2.500 familias con sus hijos que están enfermos de cáncer, etcétera, lo muestra como una gran ayuda humanitaria, pero no están dispuestos a recibir familias de Gaza. Egipto les cerró la frontera y ellos dicen, pero los diarios de ellos, o los blogs de ellos, hablan de que nosotros totalmente nos solidarizamos y ayudamos, aparte dicen que no dejamos pasar, pero esos rafías, qué complicado. En realidad tenemos 7 pasos desde Gaza hasta Egipto. Mentira, están todos cerrados. Están todos cerrados, totalmente cerrados. Y no dejan pasar casos que se arreglaron con eso desde el punto de vista de dinero o que dejaron pasar algunas familias para Es tratamientos puntual, médicos, es pero es puntual. todo muy simbólico. O sea, Claro, absolutamente. los gazatíes pudieran, saldrían, aunque sea temporariamente por unos años, por cientos de miles. Seguro. Y Egipto no lo deja pasar. Incluso lo que pasó hace un par de meses, de que quisieron venir activistas europeos a través de Egipto a llegar a la frontera y manifestar, y, y los egipcios le mandaron soldados y civiles a darles palos A para que se darle vayan. palo. Absolutamente. Ahora es importante que en los pocos días atrás, ya prácticamente 10 días, 2 semanas, cuando Israel ataca en Qatar, concretamente en Doha, digamos, la cúpula del Hamas, por lo menos una parte de la cúpula estaba, otra parte no estuvo, finalmente se supo que no estuvo. Esto también provocó una situación bastante problemática en el mundo y también para Israel, y muy especialmente en el Medio Oriente. Porque si bien es cierto de que Qatar es un aliado norteamericano, también hay que decirlo, porque Estados Unidos está bailando con dos parejas ahí, porque por un lado tiene una base militar gigantesca en Medio Oriente, en Qatar, tiene inversiones enormes que Qatar realiza en Estados Unidos y lo considera un aliado, a pesar de que no está de acuerdo en que los líderes ahí vivan un exilio dorado. También es cierto, pero Por no es eso, menos cierto que Egipto se preocupa, traigo el tema de Egipto, porque dice, bueno, ¿y qué pasaría en el caso que Israel llegara a hacer una acción punitiva para hacer una eliminación selectiva de algunos dirigentes conspicuos del Hamas dentro del territorio egipcio? Porque precisamente hace unos días se hizo una cumbre en Qatar de países árabes en la cual Irán está presionando, a pesar que Irán no es árabe, no, perdón, no es islámico, perdón, es islámico, pero no es árabe, está presionando por una OTAN árabe que sea un paraguas militar que ante cualquier ataque de Israel, todos los países, etcétera, etcétera. Me gustaría tu opinión al respecto, Mati. como estamos hablando de Egipto, me voy a concentrar en Egipto. Tenés totalmente la razón. Egipto, así como los otros países árabes que dijiste, tiene miedo de que, por ejemplo, por lo menos así lo dice, no creo que realmente lo crean, de que Israel vaya, por ejemplo, a atacar un hotel donde están todos los de Hamas en el Cairo. Y no, yo personalmente no creo que eso vaya a pasar, pero es indudable que lo que hubo en Qatar es una reacción en cadena en la cual no sé hasta dónde se tuvo en cuenta en Israel, pero está haciendo mucho daño desde el punto de vista, ellos no se van a unir, no saben unirse. No saben. Es una de las cosas buenas que tenemos en Israel, que sabemos que no saben unirse y sabemos de que todo eso, de que va a haber una OTAN árabe, son otra vez, eh, bla, bla, discúlpame. Ahora, sí hizo mucho daño lo que pasó en Qatar porque se empezaron a hablar entre muchos países que antes no se hablaban y lo que tienen en común es qué acciones tomamos en contra de Israel. Entonces, eso por supuesto, por lo menos a corto y mediano plazo, o sea, se supone que se han tomado en cuenta esas cosas, pero están haciendo daño. Te quería
decir una cosa importante, si te interesa, Sí, cómo sobre no, los judíos egipcios. es fundamental, me parece Porque maravilloso. los judíos egipcios estuvieron siempre presentes, pero después dejaron Egipto y luego volvieron a llegar unos muchísimos en la época de la Inquisición, que se fueron a todo el Mediterráneo, incluyendo a Egipto, o sea, todo el norte de África, Turquía, Balcanes, pero también a Egipto. Y en la época, digamos, en el siglo XX llegaron a ser como 100.000 o más. Y la mayoría fueron expulsados en la época de Abdel Nasser porque dijo de que eran prosionistas, etcétera, y entonces la mayoría se fue. La mayoría no vino a Israel. Israel vino una docena de miles, pero la mayoría se fueron a Estados Unidos y a Europa. Pero hay judíos egipcios famosos, por ejemplo, figuras históricas como el filósofo Filón de Alejandría, Y lo de que es famosísimo. buscó conciliar la filosofía griega con el judaísmo. Después tenés la escritora política Doria Shafik, que es una líder feminista de la era moderna, la cantante y actriz Laila Morad, que es muy, muy famosa, y en Israel el director de cine Moshe Mizrahi, que hizo muchas películas famosas. Ahora, desde el punto de vista de gente, digamos, frívola, pero que es conocida en el mundo, tenés a Omar Sharif, nada menos. Omar Sharif nació como Michel Dmitri Shalhoub, y si te acordás, estuvo en muchas producciones de Hollywood. Tenés, Lawrence como de te dije Arabia, antes, la cantante y actriz Leila Murad, tenés el cantante y compositor George Mustaki y el cineasta y escritor Simo Maley. o sea que Y bueno, Omar Sharif era judío, ¿quién? Omar Sharif, No solo que era judío, sino de que, bueno, cada uno tuvo que esconderlo de alguna manera. No es que claro, no lo absolutamente. decían, pero no estaban públicamente hablando de eso. Fíjate que Omar Sharif hizo Lawrence de Arabia, Claro, Doctor Zhivago, fue novio de un montón de estrellas de Hollywood de 50, 60 hasta de 70. Realmente muy interesante. Y en Israel también tenés muchos rabinos importantes que son de Egipto, y no nos olvidemos que el propio fundador de Shas, Obadia Yosef, él no nació en Egipto, nació en Bagdad, en Irak, pero una gran parte de su vida, hasta que hizo alía a Israel, era el rabino principal de Egipto y sí, tuvo mucha influencia en eso y también la forma de ver las cosas, en cómo hizo, en realidad es una revolución lo que hizo desde el punto de vista político, que fue fundar Shas, un claro. partido político sefaradí en Israel que cambió mucho dentro de la sociología y de la política y la historia de Israel. Qué bueno. Ahora, cuando vos tenés a colofón estos temas que son importantísimos, porque estamos con Mati Zweig hablando del ayer, del hoy, del mañana. El mañana, claro, está siempre en manos del creador, pero uno tiene que saber de dónde venimos para tratar de proyectar un poquitito de aquí en adelante. Quiero también comentar que si bien el Islam aparece en el siglo VII, recordando que Mahoma nace en el año 570, fallece en el año 632, ¿correcto? No menos cierto que en realidad no es un tema solo de Egipto, pero en donde cuando aparece el Islam en toda esa zona, todas las sociedades que estaban, que existían importantes, preislámicas, han desaparecido, porque prácticamente el No, Islam, no solo desaparecidos, sino de que todas esas sociedades preislámicas, por supuesto, todos tienen cosas positivas y negativas, pero tenían mucho desarrollo filosófico, matemático, astronómico. El Islam todavía lo siguió un poco ese desarrollo, pero en el primer y segundo siglo solamente. Y después mirando históricamente, Irán, Egipto, todos esos países como que históricamente se empezaron a degradar. absolutamente. Y comento esto, como dice Matis Zweig, porque hoy hemos hablado de los cristianos coptos. En su momento tenía una densidad Mm. poblacional muy importante. Y hoy pregunto, ¿qué pasó con ese porcentaje importante de los cristianos coptos en Egipto? ¿Dónde están? Bueno, Bueno, ¿dónde hoy, están?
Entonces la pregunta es, Hoy en día, el Islam, hoy en día según como los se... coptos son el 8% nada más. De 105 millones son, yo qué sé, 8 millones de personas y están divididos también entre ellos, entre lo que viene a ser, o sea, son los herederos de lo que viene a ser el cristianismo y el cristianismo helenista, que vino después de que los helenos también se convirtieron al cristianismo, y tienen la iglesia ortodoxa copta y tienen otras más minoritarias, que hay, son los principales millones, digamos, de fieles, pero tienen una menor de unos cientos de miles, que son la iglesia católica copta y la iglesia evangélica copta. Tienen Correcto. incluso la iglesia luterana copta, pero muy Sí, sí. chiquita. Lo que quiero Ujú, comentar, lo que quiero comentar, sí. que el Islam es una, cuando se implanta como religión oficial, es prácticamente casi imposible que pueda convivir con otra cultura que no sea islámica, a no ser de que sea muy minoritaria y esa cultura islámica de muy bajo perfil y nunca enfrentada a los poderes de turno. Esto también hay que decirlo, esto es una realidad que tenemos que charlar para que sepa la gente de lo que estamos hablando. No obstante, Sabés que claro, los coptos ya están desde el año 46, o sea, del primer siglo de la era primer siglo, cristiana. siglo uno, Es absolutamente. decir, realmente unos 13 años después de lo que se baraja como la muerte de Jesús, ya Correcto, empezó una iglesia copta a cientos o a 1.000 kilómetros, digamos, de Jerusalén. O seguro, sea, es increíble, ¿no? no, seguro. Y luego, 600 años después, 650 años después, llegó el Islam, empezó a predominar y hubo también muchas conversiones forzosas y muchos millones dejados de hacer, a pesar de que justamente Nasser, por ser laico socialista, era, entonces le dio todos los derechos y con la constitución que hizo Nasser, que puso al Estado teóricamente como un Estado laico, sí tuvieron más influencia, más poder, incluso algunos estuvieron en los gobiernos. Eh, pero después, tras el golpe de Estado en los años 70, Egipto se declaró como un país confesional, se dice. Confesional, se Y, declaró. y claro, y después cuando empezaron a subir la influencia de los extremistas musulmanes, especialmente a partir del siglo XXI justamente, y en el 2017 les quemaron una iglesia con 23 muertos, estamos hablando hace 8 años atrás. Sí. Ok, y hubo en la Navidad, en el 2019, atacaron gente, hirieron gente, mataron, quemaron iglesias. Eh, Es importante yo de qué lo que sé, hay estamos hablando. lugares, ellos tienen un barrio, por ejemplo, que se llama Zabalín. Y y es interesante porque la sociedad islámica, que es mayoritaria, los trata un poco como ciudadanos de segunda clase, y ese barrio llamado Zabalín es el barrio principal de los recolectores de basura. Sí, es como si fuera, claro, es así. En realidad el Islam considera como si fuera un dhimmi, casi como que es un ciudadano de Claro, segunda, a una pesar, persona que tiene que estar a- sometida totalmente. a pesar de que en Jerusalén tienen representación y son parte importante ahí donde están las iglesias más importantes, Claro, y hay también coptos, así como están los seguro. cristianos Bueno, etíopes y eso. obviamente hay que Entonces, decir también que en Israel cualquier confesión es totalmente respetada, absoluta y totalmente. Cualquier claro, confesión religiosa es totalmente es respetada. la única que realmente respeta en todo el Medio Oriente, porque en todo el Medio Oriente están disminuyendo la cantidad de minorías, especialmente de cristianos, y bueno, ellos Es tienen así, un papa también, de la iglesia copta, que está en Alejandría, que se Alejandría. llama Tawadros II, o sea, Teodoro II, y viene a ser el papa de la tendencia de lo que ellos llaman los miaficistas. Es la tendencia predominante, digamos, que no solo está en Egipto, sino también en Etiopía y en Eritrea. Este Teodoro es interesante porque es un griego de la isla de Creta, De la isla de pero que Creta. realmente es la cabeza de ellos, y bueno, tratan de llevar su representación frente al Estado, son bien vistos, digamos, por el gobierno, pero
realmente un poco ciudadano de segunda clase, ¿no? Qué bueno. Yo Otra lo que cosa que quería, yo te quería comentar y te que escucho. creo que habíamos hablado antes es sobre lo que pasa con el Nilo, porque el Nilo es vital, digamos, para el desarrollo siempre de la civilización egipcia, desde construyó las pirámides, hasta hoy en día. Es como si fuera la sangre al corazón, o sea, es lo más vital que tiene el país, es el Nilo pasando, y por supuesto el canal de Suez, ¿verdad? Y todo lo Claro, que tiene que ver con agua, todo eso es vida para ellos, porque todo el resto, el 95% de Egipto es desierto. O totalmente. sea que son pocas las zonas realmente fértiles que se puede vivir bien y tienen una especie de culto a las subidas y bajadas anuales y siempre fue el principal vía de transporte, el comercio, comunicación, y además tienen hasta un dios que tiene que ver solo con el Nilo, que es el dios Hapi, que no sé si es feliz o no ese dios, pero El ese es nombre el para, nombre que tiene. pero en realidad era uno de los dioses de la antigüedad en Egipto. El rey Nilo era uno de Claro, los dioses. claro. Esas cosas se Absolutamente. mantienen, digamos. Porque además, fíjate, era una fuente que siempre y es inagotable de alimento, pesca y transformando el papiro, que son todos esos cáñamos que están al costado del río, y Claro. que es una industria impresionante que se usa, además de hacer papiro, papel, también para hacer barcos y manualidades y cestas y de todo un poco. Sí, yo lo que quería Y hay agregar, una cosa Mati, acá. sí, no, yo lo que quería agregar, Mati, es que volviendo un poquitito al tema político, la importancia que tiene Egipto, por motivos que ya hemos charlado, la importancia geopolítica e incluso la importancia que tiene para Israel estar en unas relaciones adecuadas. Y digo adecuadas porque si bien es cierto que el Tratado de Paz se firmó en 1979, existe lo que se denomina una paz fría. Pero prefiero la paz fría a una situación beligerante con Egipto. Y esto también Por hay que supuesto. decirlo. Va a haber diferencias, inevitablemente que sí, pero es mejor tener una paz fría, discutir en países que tienen firmado tratados de paz, a que la situación sea totalmente diferente. Máxima en un momento en que Israel necesita, más que nunca, no perder aliados, no solamente ganarlo, pero más que nada no perder aliados para no provocar una especie de aislamiento mayor a lo que se lo quiere someter, a través de los países teocráticos, a través de la izquierda absurda, a través de los idiotas de la cultura woke, que lo único que hacen es alentar al verdugo para que luego vayan por ellos mismos. Esto tiene que ver también, Israel durante los años, y a pesar de todas las diferencias, incluso en los 40 y pico de años ya de paz con Egipto, han habido incluso hasta altercados que llevaron a muertos, turistas que fueron asesinados en el Sinai, etcétera. Y sin embargo, siempre se mantuvieron las relaciones de alguna manera. Israel lo ha ayudado también con inteligencia, Egipto ha ayudado con inteligencia a Israel sobre, digamos, terroristas del Qaeda o incluso hasta cosas que tienen que ver con Hamas. Y no te olvides de que ahora, y a pesar de todo, en este mismo momento, hace menos de un mes, se firmó el tratado histórico más grande de la historia para proveer con gas a Egipto. Esto 23 es lo que mil dice Mati es millones de fundamental. dólares. En lo que dice Mati Suárez, que es fundamental. Comentemos un par de minutos para que la gente sepa este acuerdo comercial fabuloso. Y digo fabuloso por la importancia que tiene, porque esto también reverbera en otros planos geopolíticos entre Egipto e Israel. O sea, critican a Israel, pero están haciendo los últimos meses cosas que son para su propia economía y para el futuro, lo que ya habíamos hablado, del gas que se lleva para Egipto, de ahí llega a Chipre, después llega a Europa, cosas que son para sí mismos y también para tener para vender a través de todos los yacimientos, etcétera. Pero la energía es importante, muy importante, pero justo habíamos empezado a hablar de lo importante que es el Nilo y el agua, porque sin el Nilo y el agua Egipto no sobrevive. ¿Y qué está pasando en los últimos años? Que los países del Bajo Nilo, en la frontera donde está Sudán y Etiopía, le están construyendo represas que lo van a secar.
lo van a secar. Y aquí O sea, la no lo van tecnología a israelí va a ser secar fundamental. porque han llegado a arreglos. Por otro lado, siempre hay tensiones geopolíticas y hasta de cuasi guerras en la frontera sur, con Sudán y con Egipto y un poco con Eritrea también. Porque los etíopes hicieron algo que se llama la Gran Presa del Renacimiento Etíope. Le pusieron ese nombre, GERD se llama. Y es un proyecto hidroeléctrico que tanto para Egipto como para Sudán también tienen miedo de que simplemente llegue un momento que el agua quede solo del lado etíope. Y en este caso, Y Mati, en eso el caso que llegara a suceder, la tecnología israelí sería de absoluta y vital es que importancia para la Israel le subsistencia de propuso Egipto. muchas soluciones para poder ayudar en hacer las represas de tal manera de que todos ganen y por supuesto por política y por mirar las cosas en forma muy estrecha. Solamente, justamente Israel le dio más ayuda al lado etíope con todo tipo de tecnologías, porque en Egipto siempre hay una especie de recelo de llevar hasta el final la entrada de las tecnologías israelíes y cooperar. Ese es un tema, o sea, que para Egipto los principales problemas vienen del este, o sea, hacia Israel, Israel, o del sur en la frontera con Sudán y Iván. Eritrea. La verdad que son cosas interesantes que hay que ver lo que pasa con eso en el futuro, ¿no? Bien, la Ahora, verdad que una sí, última palabra le quiero decir sobre Al-Sisi. Es importante de todo lo que estuvimos hablando, de que es verdad de que hizo grandes planes. Por ejemplo, el Cairo es un caos de la parte de vista de transporte. no, es O sea, es vos terrible. tenés semáforos, pero los semáforos están todos, pasan todos de todos lados, hay hasta camellos parados tratando de pasar entre los autos. O sea, entonces, ¿qué hizo? Agarró y del otro lado del canal está levantando una ciudad súper moderna, tratando de emular a sus amados, como todo el mundo árabe, Abu Dhabi, Emiratos, ¿verdad? Tratándose de una ciudad súper moderna en la cual más que nada está pasando la clase media y la casta militar, pero también Bueno, gente común, seguro. digamos. Entonces está tratando, pero es un desastre económico, todo el tiempo tienen problemas económicos y no es bien visto en realidad el Sisi, incluso desde su propio gobierno, y tiene incluso un apodo gracioso, porque Biden, que se confundía mucho con lo que decía, una dice, le quiero agradecer al presidente Al-Sisi, presidente de México. Entonces, entonces de ese entonces ahora el, le ponen, los egipcios le dicen raíz el Mexiqui, El o sea, Reich, el presidente el Reich es el mexicano. jefe, el líder, el líder, Sí, no, y el Mexiqui, el presidente mexicano, y se ríen mexicano, de él, seguro. a pesar de que, por supuesto, es una autocracia, se podría No, decir, seguro, en sin el duda. cual no conviene mucho ser oposición. No, absolutamente. La verdad que hemos querido hacer este mano a mano con Mati Zweig, hablar de Egipto, porque Egipto del ayer explica también un poco la decadencia del Egipto que uno, claro, cuando estudiaba, estaba en la escuela, esa magnificencia, ese imperio todopoderoso, centro de cultura y demás, que prácticamente no quedó nada en ningún plano, ni en el poderío militar, ni en el poderío cultural de que otro supo tener. También es cierto que Egipto pasó por diferentes dominaciones, tuvo el Egipto, como dije, el romano, el bizantino, el islámico, el otomano, etcétera. Pero también es importante conocer la historia para saber cuál es el devenir y cuál es esa concatenación de historia y de hechos que arman una, yo diría, una necesidad de Egipto y también de Israel para que este lazo siga siendo preservado. Así que con las 130 pirámides que hay en Egipto, que a pesar de todo tiene un gran turismo de muchos millones por año y que incluso están descubriendo más y más pirámides y cosas interesantes, eh, tratan también con el turismo de salir adelante, no es lo suficiente, no es lo que da de comer a 105 millones de personas, tienen deficiencias, por ejemplo, para conseguir suficiente azúcar y tuvieron problemas grandísimos de azúcar, incluso inventaron
una ley de que como estaban ayudando a combatir la diabetes, La entonces diabetes metían hay menos que consumir menos azúcar azúcar. en el país y se importaba menos. Bueno, pero de cualquier Mati, manera es un país importante a nivel regional y una gran civilización del pasado, y creo que por ahora quedamos así. te agradezco enormemente la gentileza, tu conocimiento, que aporta fundamentalmente para este mano a mano con Mati Zweig. Despidiéndonos, agradeciéndonos también, tanto Mati como yo, a Dori Lustrón, la titular del portal israelí por Israel, y que por supuesto esta entrevista va a estar subida a YouTube. Así que bueno, si te gustó y querés más, cliquea y suscríbete a este canal. Y muchísimas gracias por haber compartido. Un abrazo enorme, Mati, muchísimas gracias. Hasta el próximo mano a mano, que vamos a recrear un tema de mucho, mucho interés, como siempre. Gracias. Gracias, Alberto.